En esta oportunidad, Aporrea.org entrevista a la licenciada Carmen Márquez, quien fuese presidenta de esta institución hasta la fecha 18 de marzo del presente año 2012. Bienvenida, Carmen. Y bueno, ¿cómo llegaste tú al IPASME? Bueno, primero quiero dirigirme al magisterio venezolano para que conozca mi llegada pues, al IPASME. Cuando llegamos al IPASME fue una situación de protesta que nosotros realizamos allí al IPASME en función de un movimiento de educadores bolivarianos, en función de SINAFUN, de unas federaciones como lo es funcionarios públicos que también nos acompañó en ese momento, también estuvo con nosotros el sector obrero, en función de que nosotros hicimos esa propuesta en esa oportunidad, porque veíamos que la gestión que allí estaba realizando la Junta, donde era presidida por Fabio Quijada, por supuesto que se estaban cometiendo una serie de irregularidades y por supuesto que dentro de esas irregularidades estaba inmersa la parte de la corrupción visible allí y por supuesto también pudimos observar cómo la burocracia consumía a la institución como tal y como los más perjudicados por supuesto es el magisterio venezolano. En función de ello hicimos esa toma allí al IPASME en esa oportunidad. Entonces se puede decir que Carmen Márquez llegó producto de la movilización de los trabajadores del magisterio y del magisterio, de los maestros, de los trabajadores, de los obreros, de los administrativos en contra de la corrupción presente en la institución. Sí, por supuesto. En función de ello es que se hace mi llegada allí al IPASME, donde sostuvimos luego fuimos llamados por la ministra María Hanson y allí de manera inmediata se analiza pues la situación del IPASME. Debo darle las gracias a los trabajadores del magisterio, a los obreros, a los administrativos y por supuesto en virtud de toda esa dinámica, esa metodología y estrategia que se dio para esa oportunidad, pudimos ver cómo fuimos llamados por la ministra María Hanson. ¿Qué tiempo duraste tú como presidenta del IPASME? 10 meses duramos. Yo entré allí el 18 de mayo y a la fecha en que fui destituida de la presidencia del IPASME fue para el 19 de marzo. Muy bien, ¿cómo conseguiste el IPASME, Carmen? ¿Qué conseguiste una vez que asumes? ¿Cómo conseguiste tú ese Instituto de Previsión y Asistencia Social del Magisterio o del Ministerio de Educación? ¿En qué condiciones puedes decir tú, mira, conseguí el IPASME así? Okay. Pero conseguimos al IPASME primero con una estructura por demás, si se quiere, arcaica, una estructura quedada en muchas décadas donde no permitía pues avanzar a la par de lo que es el proceso revolucionario. Por supuesto, allí encontramos una cantidad de irregularidades y dentro de esa cantidad de irregularidades pudimos observar cómo estaba prácticamente por un lado iba la parte administrativa y por el otro lado estaba una burocracia allí arraigada, una corrupción que la pudimos observar desde el momento que llegamos y en virtud de todo ello, por supuesto que lo primero que hicimos fue realizar un diagnóstico en las 10 oficinas, en las 4 gerencias y en las 64 unidades IPASME que funcionan pues a nivel nacional. Cuando tú hablas de irregularidades que conseguiste en el IPASME, ¿te refieres a solamente irregularidades que pudiésemos decir que tienen que ver con ineficiencia o aunado a eso conseguiste algunos hechos de corrupción administrativa? ¿A qué te refieres cuando hablas de irregularidad? Cuando hablo de irregularidades, te puedo decir que hechos de corrupción, por supuesto que sí existieron en el IPASME. Hechos de ineficiencia, por supuesto, no existía pues la parte de la voluntad política para resolver algunos casos en función de las peticiones realizadas por los afiliados y realizadas por las afiliadas. Pues, ¿qué me arroja a mí el informe diagnóstico realizado, como te lo dije anteriormente? Bueno, una cantidad de irregularidades, que esas irregularidades luego, una vez que la pudimos detectar en el informe diagnóstico, estamos buscando
los argumentos legales, recaudándolos todos, y por supuesto eso se hizo a través de la consultoría jurídica. Y muchas de estas irregularidades fueron elevadas al Ministerio de Educación porque es nuestro órgano rector, y esto se hizo a través de puntos de información que llegaron a manos de la ministra Marian Hanson, y que por supuesto ella era la encargada de hacer el estudio y la consideración para elevarlo por supuesto a los órganos competentes. Una pregunta, Carly, nosotros no solamente desde aporrea.org, sino entendiendo y sabiendo el sentir del magisterio venezolano, tú nos dijiste al principio que tú llegas al IPASME producto de la movilización de los docentes y de trabajadores de la educación. Lo que quiere decir entonces que tu gestión así haya durado 10 meses y haya sido objeto de una destitución, digamos, súbita, fue bastante apoyada por sectores del magisterio o también hubo otros sectores como consejos comunales, etcétera, que te apoyaran en tu gestión. Sí, fíjate que nosotros desde que llegamos a IPASME, allí la idea era manejarnos bajo dos vertientes. Una primera vertiente donde se estableciese lo que era una plataforma política donde se discutiera la política de la Revolución Bolivariana, y la otra establecer el criterio que dentro de la administración pública nosotros allí rompiésemos con la parte de lo que es la burocracia. El primer contacto lo hicimos con los trabajadores, con las trabajadoras, y por supuesto ahí nos encontramos con los consejos de trabajadores, con los sindicatos bolivarianos, montamos mesas de trabajo, se realizó allí una plataforma, o se montó una plataforma política a nivel central y a nivel nacional, es decir, en las 64 unidades IPASME, una gestión en función de que vaya de la mano con la revolución no se puede realizar solo con la Junta Administradora, debe realizarse con los trabajadores, con las trabajadoras, y en ese orden de ideas nosotros pues nos montamos, y a la vista está de que se quedó allí una plataforma política. Los mismos trabajadores, las mismas trabajadoras decían, oye, el IPA está en la calle, hay movilización del IPA en apoyo a la revolución, y allí logramos nosotros montar movilizaciones donde salieron a la calle más de 700 trabajadores en lo que viene a ser la parte, por ejemplo, del Día de la Juventud, el apoyo que se le dio al presidente en función de velar por su salud. Se solicitó allí por parte de los trabajadores que se realizaran las misas de acción de gracias para la salud del presidente de la República. Bueno, y en función de eso quiero dejar bien claro que esa plataforma política que se montó pues en el IPASME, surgió también la idea de que nosotros se hacía necesario que se montase allí una sala situacional, la cual también dejamos montada allí en el IPASME, y por supuesto con ese gran nombre, Carlos Escarrá, el nombre pues que tiene esa sala situacional, y allí en la inauguración nos acompañó el diputado Jesús Faría, nos acompañó el diputado Robert Serra. Allí hicimos una dinámica bien importante porque en el día de la inauguración especificamos cuál era el objetivo pues de esa sala situacional, y que la misma iba a estar a disposición de la comunidad, a disposición de la Asamblea Nacional, de los órganos que tienen que ver con la relación con la institución. Te iba a preguntar un poco, la sala situacional Carlos Escarrá, ¿qué función, digamos, la principal cumplía? O sea, me pregunto si cumplía la función de ver en qué estado estaban las solicitudes de los trabajadores, cómo estaba siendo atendida su salud en el Instituto de Previsión Social, o tenía alguna otra. Bueno, tenía varias tareas. Una de las tareas era inmiscuirse en la parte de lo que viene a ser la gestión pues del IPASME como tal, y por supuesto sí, ellos abordaron conjuntamente con las 10 direcciones de allí del IPASME y las 4 gerencias un trabajo allí comunicacional que permitía por supuesto acelerar en función de los requerimientos que realizaban los asociados, los afiliados, las afiliadas y la comunidad en general, porque es que los consejos comunales también formaron parte pues de la gestión de los 10 meses de Carmen Márquez. Y aparte de ello, la sala situacional realizaba en función del avance de la revolución foros que fuesen allí enmarcados dentro de lo que es el despertar pues de la revolución de los 13 años. Entonces montábamos foros, y eso lo hacíamos desde nuestra trinchera, porque también teníamos una trinchera que
llamamos que es la plaza que está en la parte de abajo del IPASME, y eso lo decíamos la trinchera revolucionaria, y allí hicimos una cantidad de actividades en función del avance de la revolución y en función de la gran tarea, porque es bien importante que nosotros allí destacábamos que para que se diese el proceso de transición hacia la construcción del nuevo Estado debía ir de la mano con los trabajadores y con las trabajadoras. Entonces esa sala situacional tenía esa gran tarea, y por supuesto allí compartíamos con otros consejos comunales que no tenían nada que ver con el IPASME, pero que tenían que ver con otras instituciones del gobierno, porque es que nosotros manteníamos la idea de que se debe manejar pues una política de la revolución en las instituciones del gobierno, y manejábamos la idea de que para que avanzase la gestión en función de la revolución en las instituciones del gobierno tenía que hacerse con los trabajadores y las trabajadoras, porque el marco referencial de ello lo tenemos nosotros como el presidente de la República. La buena gestión que viene realizando el presidente de la República, nuestro máximo líder Hugo Rafael Chávez Frías, va de la mano con el pueblo, con los trabajadores, con las trabajadoras. Es por ello que llama siempre a la unidad, y lo estamos haciendo pues de esa manera. Tenemos como marco referencial que el presidente presentó un proyecto nacional Simón Bolívar. ¿Quién lo lideriza? El presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Con quién lo realiza? Con un pueblo pues organizado y disciplinado. En ese mismo marco de ideas, entonces nosotros tenemos que llevarlo pues a las instituciones del gobierno, y eso fue lo que nosotros iniciamos pues en el IPASME. Yo pregunto si de la mano de los trabajadores y las trabajadoras se puede avanzar en transformar ese IPASME, que los afiliados y sobre todo en el magisterio hay un sentimiento de que el IPASME tiene serias fallas, y bueno, no pocos opinan que es ineficiente, y muchas veces, bueno, lo tildan de, bueno, se pregunta la gente del magisterio, los trabajadores del Ministerio de Educación, los obreros, bueno, ¿cómo es que yo solicito créditos que corresponden a mi pago y nunca me salen? Entonces, la pregunta es, de la mano de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿es posible transformar el IPASME? Claro, ese es el punto de lanza que nosotros tenemos allí, bueno, tuvimos allí, pues lo iniciamos como tal. Tiene que ser con los trabajadores, tiene que ser con las trabajadoras, tanto los trabajadores del IPASME, tiene que ser también con el magisterio allí bien organizado a través de las diferentes contralorías sociales, tiene que ser con los obreros, que son parte también fundamental de lo que es el IPASME como tal, y con los administrativos, todos bien organizados, los trabajadores y las trabajadoras, podemos lograr que se pueda avanzar en una nueva estructura que vaya de la mano con el proceso revolucionario en función de dar respuestas de manera inmediata a lo que es el magisterio y a lo que es la comunidad, porque tenemos que dejar bien claro acá que aparte de que el IPASME brinda salud integral pues a los afiliados y las afiliadas del IPASME, pues también nosotros allí como IPASME se brinda pues este beneficio a la comunidad en general en todas las 64 unidades médicos IPASME, estableciéndose el criterio que estamos en un proceso de inclusión más no de exclusión. Muy bien, nosotros sabemos muy bien como te lo venía diciendo en la pregunta anterior, el sentimiento generalizado con respecto al IPASME. Sin embargo, nosotros vimos el día 18 de marzo un programa de José Vicente, Los Confidenciales de José Vicente Rangel, una denuncia que hiciera al IPASME, denuncia de ineficiencia y de corrupción. Quizás denuncia que compartimos, mas lo que nos llamó muchísimo la atención es que él hablaba de la actualidad, cuando nosotros los que somos parte del magisterio venezolano sabemos que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué la actualidad? ¿Por qué José Vicente se refirió a la actualidad y no se refirió a los años anteriores? Y además, ¿por qué un día después de ese programa se produce tu destitución? Sin explicación alguna, entendemos, según lo que nos hemos informado desde que se produjo la misma. Sí, efectivamente, el 18 de marzo, el periodista José Vicente Rangel, a quien las nuevas generaciones le guardamos mucho respeto, hace allí un anuncio que recibió denuncia de un grupo de personas que van vía la Fiscalía, vía la Contraloría de la República, y por supuesto allí él dice que hay ineficiencia y corrupción en el IPASME.
yo allí de manera inmediata dimos respuesta, pues en función de qué, en función de que sí, él generalizó pues allí la denuncia y especifica que es en la actualidad, ¿no? Si existen hechos de corrupción en el IPASME, pero no corresponden pues a la gestión de Cambio Márquez, que solo tuvo allí 10 meses de gestión en el IPASME como tal. ¿Existen corrupción en el IPASME? Sí, sí existen, existieron a otras gestiones que por supuesto acá nosotros podemos mencionar algunas. No sé si pudiésemos hacerlo allá en este momento, donde nosotros allí pudimos observar, por ejemplo, que existió duplicidad de transferencia del Banco Bicentenario al Banco Banesco por orden de 55 millardos de bolívares. Explícanos a los que, ¿qué significa duplicidad de transferencia? Duplicidad significa que el Banco Bicentenario me envía una correspondencia donde me está solicitando que se debe cancelar una doble duplicidad que se hizo del Banco Bicentenario al Banco Banesco, donde allí en un primer momento la Junta Administradora del IPASME le indica al Banco Bicentenario que debe hacer una transferencia por orden de los 55 millardos de bolívares, y luego entonces el IPASME ve en su sistema que no aparece pues debitada esa cantidad y solicita entonces nuevamente que se haga esa transferencia, por lo tanto se llama doble duplicidad. Pero lo que nos llama la atención, que aparte de la doble duplicidad de la transferencia de los 55 millardos de bolívares, no se especifica cuál era la finalidad de ese dinero y para dónde iba, porque para eso existen pues lo que nosotros hacemos en las juntas administradoras, que allí queda bien claro a través de puntos de cuenta, a través de que se aprueban pues en las juntas que se realizan allí de manera semanal, con qué finalidad se hizo esta transferencia. Eso fue en el año 2010, pero se me está solicitando entonces en mi gestión que debe en mi gestión cancelar ese dinero. De manera inmediata nosotros aclaramos pues a las entidades bancarias que tienen que explicar a dónde está ese dinero, porque hasta el momento y hasta la fecha nosotros no sabemos dónde fue a parar el dinero, y más nos sorprende aún el hecho de ver cómo un integrante de la Junta Administradora, como lo es el secretario Pedro Santos, que firma pues esta transferencia, y de manera inmediata lo llamamos, yo como presidenta del IPASME, para que aclare la situación, una situación que nunca fue aclarada al respecto. ¿Y qué otro puntual nos puede...? Tenemos, fíjate, hay una situación bien importante y que el magisterio debe estar al tanto, y que es la situación de las organizaciones comunitarias de vivienda, las OCB. Allí las OCB, que encontramos en 87, pudimos observar cómo esta cantidad de educadores y educadoras que para adquirir una vivienda digna, ellos se agruparon allí en OCB, una directiva, y luego entonces ellos deciden qué desarrollo habitacional ellos quieren, y por supuesto entonces van a su órgano, que es el IPASME, buscando allí la adquisición de la parte financiera, y el IPASME pues otorga esa parte financiera. Se hace allí todos los eventos de protocolización, y por supuesto el IPASME debió en su momento depositar en el fideicomiso de las OCB. ¿Para qué? Bueno, para darle cumplimiento a su desarrollo habitacional. Aquellas casas que estaban por el orden de los 40 millones de bolívares, por el orden de los 50 millones de bolívares, que si se hubiese depositado, si el IPASME hubiese depositado esa cantidad de dinero en los fideicomisos, se hubiese adelantado en función de los desarrollos habitacionales, pero eso nunca se hizo, prácticamente se hizo a medias, y no permitió pues que se dieran los desarrollos habitacionales al costo que estaba para aquel momento. Te estoy hablando de 14 años, de 13 años, de 12 años atrás, y por supuesto que ahorita ese dinero está devaluado, que ahorita si nosotros ingresamos esa cantidad de dinero, que era lo que solicitaban las OCB, ellos no culminarían su desarrollo habitacional. ¿Cuál fue la política del presidente de la República? Y que el magisterio está súper agradecido con esa política del presidente. Fue un punto de cuenta que aprobó el presidente de la República, se lo presentó el compatriota y camarada, vicepresidente Elías Jaguar, al presidente de la República, donde en ese punto de cuenta se aprueba por el orden de los 458 millones de bolívares
esa cantidad de dinero, ¿para qué? Para poder apoyar a 38 OCB, que significan 3.701 viviendas y que favorecen a 18.000 venezolanos y venezolanas que para aquella oportunidad fueron estafados o por las directivas de la OCB, por las empresas que colocaron, que las empresas las debieron colocar las OCB, pero sin embargo algunas empresas las colocó el IPASME para aquella oportunidad. No es mi gestión, porque eso es una situación que no surge desde ahora, estoy hablando de 14, de 13 años atrás, y por supuesto que allí se ve cómo con esas 38 OCB que apoya el presidente de la República se le da respuesta y se han entregado algunos desarrollos habitacionales, otros que no se han entregado, pero nos quedan en manos del IPASME 28 OCB, y esas 28 OCB, por supuesto que aún dándole la cantidad de dinero que tampoco se les dio en aquella oportunidad, por supuesto que no les va a dar para combinar su vivienda. ¿Qué hacemos nosotros? Eso te iba a preguntar. ¿Qué trató de hacer la gestión de Carmen Márquez al respecto de esa situación? Bueno, al respecto de esa situación nos fuimos al Banavi, allí nos atendió muy bien, y lo quiero dejar bien claro acá, el camarada Mario Isea, presidente del Banavi. Nos sentamos con el presidente allí en mesas técnicas y presentamos allí una alternativa en función de las 28 CB. ¿Por qué? Bueno, porque si con el dinero que le adeuda el IPASME, que se lo había dado en su oportunidad y que no se los dio, no le iba a alcanzar para ellos poder avanzar en su desarrollo habitacional, nosotros solicitamos entonces un subsidio en función de las 28 OCB para que con el dinero que le adeuda el IPASME más el subsidio que le daba el Banavi, ellos pudieran pues culminar sus desarrollos habitacionales. Nos montamos en eso, allí se hicieron se montaron 3 mesas técnicas de trabajo, los técnicos de las OCB, donde allí estaba como coordinador el profesor Luis Mato, el cual hizo un trabajo a nivel nacional de las OCB. Visitamos directamente las OCB porque había OCB que estaban avanzadas en un 75, en un 80% en función de su ejecución de la obra, y allí fuimos, las visitamos, tuvimos contacto directo con los asociados y con las asociadas y pudimos ver el descontento, pues, producto de la desidia de allí de ese momento y la falta de voluntad política para resolver la problemática a estos asociados y asociadas. Pero reitero, y queremos darle las gracias al presidente de la República en función de las 28 OCB, bueno, y hacer un llamado al camarada Mario Isea para que le dé continuidad pues a las 28 OCB que están ahorita allí en mesa de trabajo y que tienen allí la esperanza el magisterio venezolano en que les sea resuelto su problema habitacional.